Muchas personas dicen, bueno, Mateo 28, algún pasaje de Marcos, Hechos 1:8 y algún otro más y se acabó, ¿no? Y a veces he tenido que enseñar misionología y a veces es una pregunta media tramposa que le hago a mis alumnos. Pónganme la base bíblica de la misión. Y muchos ponen algunos de estos pasajes. Y yo siempre les digo, bueno, en realidad eso no está mal, pero no es totalmente completo. Porque la base de la misión es toda la palabra de Dios, la palabra de Dios completa. La palabra de Dios de tapa a tapa nos habla de la misión de Dios. Así que creer que la misión de Dios se basa solamente en 2 o 3 pasajes es un error. Es un error porque en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en casi todos los libros o en todos los libros de la Biblia podemos sacar historias, ver versículos que nos hablan de ese amor de Dios. Nos hablan de un Dios que no descansa por mostrar su amor a la humanidad. Nos habla de un Dios que quiere extender misericordia, que quiere que la gente se vuelva a Él. Y esto es la misión. La misión es un Dios que ama un mundo tanto que se entregó a sí mismo para que ese mundo pueda conocer su salvación. ¿Amén? Y en este sentido, hoy quiero llevaros a ver un pasaje, en primer lugar, el de Mateo 6, que quizás es un pasaje que lo vamos a ver hoy desde otra mirada. Quizá incluso vamos a ver ahí Mateo 6 desde el versículo 9 en adelante. Y es el pasaje del Padre Nuestro. Y uno dirá, bueno, el Padre Nuestro lamentablemente es un pasaje que muchas veces nosotros como evangélicos lo hemos descartado de la Biblia. Porque claro, decimos, no, ese es de los católicos, ¿no? Porque los católicos lo rezan y lo repiten, ¿no? Entonces, como los católicos lo repiten, nosotros decimos, no, entonces es católico el Padre Nuestro. No, el Padre Nuestro no es católico, el Padre Nuestro está en la palabra de Dios. Es más, el Padre Nuestro es una de las oraciones que Jesús hizo, que tenemos en la palabra de Dios. Jesús oró varias veces, pero esta es una de las oraciones, la oración quizá más larga que Jesús ha hecho y que la tenemos. La hizo como ejemplo, ¿sí? No la hizo para que la estemos siempre repetirla como un loro, ¿sí? Pero sí tiene varias cosas que nosotros, si lo analizamos, podemos ver hoy, y vamos a ver hoy desde esta perspectiva, cómo también nos habla de la misión que tenemos como discípulos ante un mundo necesitado. Por eso, si algún día, hermano, usted quiere orar la oración del Padre Nuestro, lo puede hacer, no es pecado, ¿no? Decirla. Porque aún muchos, ¿cuántos de aquí vienen de un contexto católico? ¿Sí? Y habrán recitado el Padre Nuestro muchas veces. Bueno, si algún día te da ganas de decir la oración del Padre Nuestro, no está mal, es una oración de la Biblia, es decir, un pasaje de la palabra de Dios. Lo que sí no tenemos que creer es que por repetirlo siempre de esa manera sucede algo mágico o algo. No, es la palabra de Dios y lo podemos repetir como cualquier otro pasaje de la Escritura. Y también podemos orar de otras maneras, porque tampoco Jesús dijo que esta era la única manera de poder orar. Pero en este sentido, creo que tenemos... A ver, ahí. Ah, ya, muy bien. Gracias, pastor. Ahí, perfecto. En primer lugar, esta oración empieza con la palabra Padre. Y vamos a ir analizándola así por partes. Qué interesante que lo primero que nos dice es que nuestro Dios es Padre. No todas las religiones tienen a Dios como Padre. En el Islam, Dios no es Padre. Porque eso es una blasfemia, porque significa que Dios tuvo intimidad con María y de ahí nació Jesús. Entonces, en el Islam Dios no es Padre. Dios es eterno, sublime, pero no es Padre. Pero en el cristianismo, Dios se muestra como un Padre, como alguien que nos ama tanto, como una relación de padre a hijo. ¿Sí? Y ese Dios es el que se quiere revelar a nuestras vidas. Un Dios que quiere que lo conozcamos. Como un hijo conoce a un padre. Y como un padre demuestra su amor para con un hijo. Pero es interesante que cuando Jesús enseñó a orar, una de las cosas que más me llama la atención es que Él no dijo, cuando oren, oren así. Padre mío que estás en los cielos. No dice Padre mío. ¿No? ¿Cómo dice? Padre nuestro. Yo pensaba y digo, ¿por qué Jesús enseñó a orar Padre Nuestro? Si yo cuando oro en mi cuarto, en mi casa, y estoy solo, ¿y por qué voy a decir Padre Nuestro si yo estoy orando? Sería Padre mío. Y es interesante,
¿Cuántos aquí tienen más de un hijo? A ver, ¿cuántos son padres de más de un hijo? Muy bien. Cuando han tenido el primer hijo, seguramente era el mimado de la familia, el preferido, era el único. Entonces todo era para él. Cuando vino el segundo hijo, cuando ya quizá tu esposa estaba embarazada, ya empieza un problema en el hogar, ¿no? Porque el primero empieza a darse cuenta de que ya no va a ser el preferido, sino que el problema empieza ahí, pero cuando nace, ahí se arma problema realmente, porque el niño empieza a ver que las visitas vienen a ver al hermanito, que le traen regalo al hermanito. Gracias a Dios que mucha gente hoy quizá hemos aprendido y llevamos también un regalito al otro hermano, ¿no? Al otro hijo. Pero muchas veces esto genera algo entre ese primer hijo y el hermanito que está viniendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema radica en que el primer hijo no quiere compartir generalmente, no quiere compartir a mamá y papá, no quiere compartir los juguetes, no quiere compartir, no quiere que le quiten el tiempo que el papá o la mamá tenían para él. Y es interesante que Jesús cuando nos enseña a orar nos dice, Padre nuestro. Yo creo que en algún sentido Jesús nos está diciendo que tenemos que entender que Él es nuestro Padre, pero que Él no solo va a ser nuestro Padre, sino que tenemos que pedir para que Él pueda ser Padre de otros. Dios quiere que nosotros podamos compartir su paternidad con otras personas. Dios no es Dios solo para mí. Dios no es solo mi papá o mi padre para mí. Dios quiere ser padre de mi vecino. Dios quiere ser padre de la persona con la que trabajas. Dios quiere ser padre. Dios quiere compartir esa paternidad con otras personas. Y es interesante porque en todo el corazón de hombre o mujer, en la humanidad, radica eso en nosotros de que a veces queremos que haya cosas que sean nuestras, ¿no? Y a veces nos cuesta compartir. Y Jesús, conociendo un poco el corazón de la humanidad, dice, cuando oren, oren así, Padre nuestro, para recordarnos que nuestro Dios es un Dios que lo tenemos que compartir, no es un Dios que me lo tengo que quedar para mí, no es un Dios que vine a ser salvo y ya está, y estoy feliz porque soy salvo, pero eso no es lo que Dios quiere solamente, no quiere que estés feliz con tu salvación, Dios quiere que compartas con otros el mensaje de salvación, amén. Así que Jesús no solo nos enseñó a orar Padre, sino Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué en los cielos? Porque Jesús es el único Dios que murió y resucitó de los muertos. Hay una canción, no sé si de Redimido, creo que de Redimido, que dice que en la tumba de Buda están los restos de Buda, en la tumba de Mahoma están los restos de Mahoma, pero en la tumba de Jesús está vacía. Amén. Y porque está vacía, nosotros tenemos libertad, victoria sobre el pecado. Y por eso tenemos que recordar que ese Padre, el cual queremos compartir con otras personas, no es un personaje singular como otros que fueron en la historia, como Mahoma, otros. No, es el Dios único porque venció la muerte, porque resucitó de los muertos. En tercer lugar, ahí está. Ahí está, muy bien. En tercer lugar, podemos ver que dice, santificado sea tu nombre. Uno de los pedidos también, el primer pedido en el Padre Nuestro, solemos pensar que venga tu reino es el primer pedido, pero en realidad el primer pedido es que el nombre de Dios sea santificado. La palabra santificar en la Biblia tiene dos significados en realidad la palabra santidad. Solemos pensar primero siempre en el sentido de pureza, ¿sí? En algo santo como algo que no tiene mancha, algo puro, ¿sí? Y no está mal, pero ese es el segundo sentido en realidad de la palabra santidad. La palabra santidad en el primer sentido, en que generalmente muchas veces también se usa en la palabra, significa algo diferente, algo distinto, algo que fue apartado. Cuando la Biblia habla de que tú y yo somos santos, ¿sí? En realidad no se refiere tanto a la pureza, aunque somos santificados en Cristo y somos purificados, pero la verdad es que muchas veces no somos santos en el sentido de pureza como lo es nuestro Dios, porque Dios no tiene pecado, Dios no peca, pero nosotros muchas veces pecamos.
Pero la Biblia generalmente el sentido de la palabra santidad, cuando dice pueblo santo, significa este pueblo apartado, este pueblo que fue apartado para ser distinto. Antiguamente cuando un elemento, por ejemplo un candelabro, había un artesano que hacía un candelabro y él hacía candelabros, por ejemplo, para una casa y ese era un candelabro común. Pero si ese artesano hacía un candelabro para que estuviera en el lugar santísimo, ese candelabro pasaba a ser un candelabro santo. ¿Pero qué hacía santo a ese candelabro? Si lo había dicho quizá el mismo artesano. Lo que lo hacía santo a ese es que ese, y no otro, sino ese, había sido apartado para estar en el lugar santísimo. De la misma manera, queridos, nosotros hemos sido apartados para servir a Dios, apartados para honrarle, para glorificarle. Y la Biblia dice también que nosotros nuestro primer pedido que tenemos que hacer es pedir que el nombre de Dios sea tenido por santo, sea santificado, sea glorificado, que la gente lo honre como alguien que es distinto, que es inigualable, que no hay otro igual como Él. Y nosotros tenemos que pedir que el nombre de nuestro Dios sea santificado, que sea santificado en donde estamos, en nuestros lugares. ¿Y sabes qué es lo que pasa en un lugar donde Dios no es santificado? Lamentablemente se santifican otros nombres. Por ejemplo, en la India hay más de 33, no sé si son 33 millones o 33 mil millones de dioses. Pongamos que son 33 millones de dioses. Creo que a lo largo de la vida podés adorar 200 dioses por día y no te alcanzarían para poder adorar todos los dioses que hay en la India. Pero donde Dios no es santificado, se santifican otros nombres. Y nosotros tenemos que pedir que el nombre de nuestro Dios sea santificado. Nosotros tenemos que clamar, y uno de los pedidos es que en este lugar donde estamos, en Málaga, en Andalucía, en España, el nombre de Dios sea tenido por santo, sea santificado, sea honrado. Segunda petición. Muy bien. Venga tu reino. El segundo pedido es que el reino de Dios venga a donde estamos. Y es interesante también esto. Una vez leyendo, vi esto y dice, venga tu reino. No dice vaya tu reino. Muchas veces nosotros cuando oramos, suponte nosotros estamos yendo a uno de los pueblos de Málaga que no tienen iglesia evangélica. ¿Sabías que España tiene más de 7.000 pueblos que no hay ningún testimonio evangélico, ningún templo evangélico en más de 7.000 pueblos? Nosotros podríamos hacer varias cosas. Una es orar, y está bien, no está mal orar. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, este pueblo que estamos yendo se llama Almojía. Podemos orar por Almojía y decir, Señor, bendice Almojía, ¿sí? O podríamos decir, vaya a tu reino Almojía. Bueno, está bien, pero la Biblia no nos dice que tenemos que orar, vaya a tu reino. Porque quizá a veces es una posición muy cómoda estar en mi casa y decir, Señor, lleva tu reino a los 7.000 pueblos de España y yo me quedo en mi casa, ¿no? O Señor, vaya a tu reino a este pueblo de Zaragoza que no tiene, vaya a tu reino. El Señor dice que tenemos que orar, venga a tu reino. Y si yo quiero que el reino de Dios vaya a ese lugar, ¿qué tengo que hacer entonces? Tengo que ir y estando en ese lugar, tengo que decir, Señor, venga a tu reino aquí. Amén. Eso implica compromiso, eso implica dedicación, tiempo. Por eso el Señor es interesante que nos enseñó a orar, venga a tu reino. Venga a tu reino donde estoy, Señor. Venga a tu reino a mi trabajo. Venga a tu reino, Señor, en mi barriada. Venga a tu reino, Señor, en este pueblo que hoy estoy visitando. Quizá en vacaciones te irás a algún pueblo, ¿no? De paseo, no sé, a Mijas o a... ¿Por qué cuando vamos aún de paseo, por qué no orar? Señor, venga a tu reino a este lugar. Instaura tu reino, Señor, también en esta ciudad, en este pueblo. Que tu reino venga, Señor. Y es interesante que el Señor nos enseñe a orar de esta manera. No vaya a tu reino, venga a tu reino. Y para eso nosotros tenemos que tomar un compromiso de ir y de actuar en ese lugar al que vamos. Luego nos dice el Señor, hágase tu voluntad, así en la tierra. No se cambió ahí. Hágase tu voluntad,
así en la tierra como en el cielo. Si no, me lo cambias de ahí, no hay problema. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Sabes cómo se hace la voluntad de Dios en los cielos? Porque el pedido es que se haga la voluntad de Dios aquí como es hecha en los cielos. En los cielos, Dios dice algo y se hace. ¿Sí? Imagínate que, a ver, mi hermano ahí de azul, ¿cómo te llamas? Johnny. John, perfecto. Imaginemos que John está por tener dificultades, un problema. Entonces Dios en los cielos le dice a dos ángeles, vayan urgente a ayudar a John. Y entonces un ángel le dice al otro, espera un poquito, vamos a tomar unos mates y después vamos, un café, unos mates y después vamos. ¿Para qué ir ahora tan rápido? ¿Para qué? Esperemos un poco. No sucede eso. Cuando Dios dice algo, se hace, se gestiona, se obedece lo que Dios dice. Y Dios lo que está pidiendo es que de la misma manera que cuando Él habla en los cielos, su voz se obedece y se hace, que de la misma manera nosotros aquí en la tierra podamos obedecerlo como Dios es obedecido en los cielos. ¿Cuántas veces nos cuesta cuando el Señor nos pide algo, no? Y esto cada uno podemos pensar para nosotros mismos. Cuando Dios me está pidiendo algo, ¿cómo obedezco? ¿Obedezco al Señor como se hace en los cielos? ¿O a veces doy vueltas como Jonás? Señor, ir a Nínive, pero mejor me voy para el otro lado porque no quiero. Lo que me pide Dios es medio loco, difícil y mejor huir, ¿no? Muchas veces somos como Jonás, muchas veces somos como Pedro, muchas veces somos personas que tratamos de evadir el llamado de Dios, pero el Señor quiere que nosotros podamos hacer la voluntad del Padre, como se hace en los cielos. Luego nos dice que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y es interesante, qué lindo saber que Dios cada día nos da sustento, que nos da de su pan, y Él provee para nuestras vidas. Pero la Biblia también nos habla de que Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de vida y Dios da de su pan a todos, ¿sí? Dios da del pan de vida a todos. Y un día, antiguamente, seguramente tú recibiste el pan de vida. Aceptaste a Cristo porque alguien te habló de Jesús, alguien te dio pan. Y por ese pan que comiste fuiste saciado y llegaste a ser un hijo de Dios. Pero cuando yo leo esto de que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, me viene la pregunta, ¿qué hemos hecho con el pan que hemos recibido? De la misma manera que lo hemos recibido, ¿damos el pan a otros? ¿Somos dadores de pan o nos guardamos el pan para nosotros? En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel quiso guardar el maná se echaba a perder. ¿Sí? Se podría el maná. Porque era para el momento o era para darlo a alguien. Si una persona iba y juntaba mucho, le podía en el momento dar a otro. Porque el pan es para dar, el pan es para compartir. Y de la misma manera yo creo que al leer el Padre Nuestro y recordar que Dios es un Dios que provee primero para lo físico, tenemos que recordar que Jesús es ese pan y que nosotros tenemos que ser los que entreguen el pan. Conozco una iglesia en Buenos Aires, una iglesia de unos amigos que lo venían haciendo antes, pero cuando comenzó la pandemia lo siguieron haciendo por un tiempo hasta que se pudo. Iban a las casas en los barrios y entregaban pan. Y tenía un texto bíblico, algo, y le decían que ellos querían dar pan y le hablaban eso, de que Cristo era el pan de vida. Y mucha gente llegó a la iglesia por eso, ¿no? Por entregar el pan. Pero ¿cuán dispuestos estamos a poder entregar el pan de vida eterno? El pan que sabemos que no sacia solo para un día, sino que puede transformar la vida de personas. Algo más dice, perdónanos, dice, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Y sin lugar a dudas también esto tiene que ver mucho con la misión, tiene que ver con esto de entregar el pan, tiene que ver con que hagamos la voluntad de Dios, tiene que ver con que pidamos que venga el reino. Porque alguien que tiene que ir a compartir el mensaje de salvación, tiene que ser alguien que ha entendido que Dios le ha perdonado, pero que tiene que extender perdón y misericordia hacia los demás. Más abajo, ahí en el Padre Nuestro, hay uno de los pasajes quizá, no sé si más fuertes, pero un pasaje muy fuerte de la palabra de Dios, que dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y uno diría, ¿cómo? Pero si Dios es perdonador. Pero Dios perdona a aquellos que son perdonadores. ¿Recordáis la parábola de aquel que tenía una gran deuda y le fue perdonada y agradeció porque le habían perdonado millones de euros? Y ese que fue perdonado, toda esa deuda millonaria de millones de euros, cuando salió encontró uno que le debía 10 euros. Y por 10 euros lo metió preso. Y dice que el rey, cuando escuchó y le avisaron lo que había sucedido, le dijo: siervo malvado, toda esa deuda te perdoné, y tú por 10 euros metiste a otro en el preso. Saquen a ese hombre y este hombre ahora irá preso. Nosotros tenemos que ser como ese hombre. Si tanto nos ha sido perdonado, es imposible que como hijos de Dios vivamos con rencor hacia otras personas. Tenemos que, sin lugar a dudas, nuestra vida habla más que muchas palabras. Sin lugar a dudas, una vida donde la gente y tus vecinos ven que tú eres alguien que extiende misericordia y perdón, da más testimonio de que hagas las 4 leyes espirituales o cualquier mensajito de textos bíblicos para que alguien se convierta. Porque un testimonio vivo de alguien que actúa en misericordia y perdón, de la igual manera en que Dios extiende misericordia, gracia y perdón, un testimonio como esos impacta en la vida de las personas. Sigue diciendo el pasaje: no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Cuando estamos predicando y evangelizando, seguro que el enemigo va a querer venir a tocar nuestras vidas. Porque una vida que no, como dijimos recién, una vida que no da testimonio, una vida donde el mensajero puede hablar muy bonito, pero su vida demuestra lo contrario, es una vida que no impacta en la vida de las personas. Y de eso el mundo tiene mucho y está cansado de dobles mensajes. Y el enemigo va a intentar tentarnos, el enemigo va a intentar hacernos caer, pero nosotros tenemos que vivir en santidad para procurar que ese mensaje que damos tenga relación con la vida que llevamos. Dijo una ilustración Reinhard Bonnke en un librito que leí hace mucho, sobre el pasaje que dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él dijo: no tengan miedo, porque dice, ese pasaje no dice que el diablo es un león, dice que anda como león, pero no es un león. El único león es Jesús, el león de Judá. Y dice Reinhard Bonnke que cuando a la luz de la palabra iluminamos a Satanás, a la luz de la palabra, nos damos cuenta que esos rugidos, en vez de venir de un león, vienen de un ratón con un megáfono. Él es como un ratón, pero intenta hacernos creer que Él es poderoso y que nos puede destruir. Y termina diciendo este pasaje: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Y mis hermanos, creo que según este pasaje, entender también que cuando estamos sirviendo a Dios, ninguna gloria nos pertenece. Toda la gloria es de Él, todo el poder es de Él y el reino es de nuestro Señor. Hoy en día quizá muchos quieren llevarse la gloria, ¿sí? Y incluso hay muchos mensajes humanistas que uno ve, donde personas intentan ser el centro del mensaje, pero la Biblia nos habla de un Dios que es el centro. La Biblia nos habla de que el mensaje de la palabra no se trata del hombre, no se trata de mí, se trata de Dios. Y quizás mucha gente, creo, no sé, personalmente, esto es algo que pienso personalmente, quizás
últimamente predicamos un mensaje muy centrado en el hombre, donde Dios te quiere dar esto, te quiere dar lo otro, y mucha gente se acerca por lo que Dios le quiere dar. Entonces, cuando Dios no le da lo que creyeron que Dios le iba a dar, la gente se va. Como Dios no sanó a mi esposo, me voy. Como Dios no sacó a mis hijos de la droga, me voy. Como Dios... Pero viendo la Biblia, mis hermanos, la Biblia no se trata de nosotros, se trata de Dios. La Biblia no nos dice que si venimos a Dios, Dios nos tiene que dar lo que querramos, porque Dios no nos debe nada. Dios nos dio su salvación y basta. Y todo lo que venga viene por gracia. Pero Dios no me debe nada. Entonces este concepto de creer que Dios me debe es un concepto equivocado, creo, según la palabra. Cuando nosotros venimos al Señor, si hay un deudor, no somos nosotros, no es Dios, somos nosotros. Nosotros somos los que le debemos a Dios, no para pagarle la salvación, porque la salvación es por gracia, pero nosotros le deberíamos todo a Él, porque Él se entregó por completo. Por eso, el mensaje de la palabra no se trata de mí, se trata de Él. Y para terminar, quiero ver rápido dos conceptos de este pasaje de Mateo. Creo que el pasaje de Mateo 13 lo conocéis. Es un pasaje interesante de la palabra de Dios que habla de 7 parábolas que nos hablan acerca del reino. 7 parábolas que hablan acerca del reino. La primera parábola nos habla de la parábola del sembrador, que dice que un sembrador salió a sembrar y parte de la semilla que él sembró cayó entre espinos, otra parte cayó en el camino, otra parte cayó entre piedras y otra parte cayó en buena tierra. ¿Sí? Y la semilla que prosperó y que germinó fue la semilla que cayó en buena tierra. Este pasaje, como decíamos, nos habla de estas 7 parábolas que vamos a ver, ¿sí? Vemos que Jesús enseñó de estas 7 parábolas para hablar del reino. Todas hablan del mismo tema. Podríamos estudiarlas juntas porque tienen un tema en común. El tema es el reino de Dios y cómo el reino de Dios avanza en el mundo. Y podríamos verlo como diferentes temas de un mismo capítulo. Estas 7 parábolas que tenemos son estas: la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, la del tesoro escondido, la de la perla de gran precio, la parábola de la red. Y la clave para entender un poco el mensaje que vamos a ver hoy de estas parábolas se encuentran en las primeras 2 que vamos a ver. Si no, pásamelo de ahí, porque se traba. Muy bien. Entonces dijimos que nos vamos a centrar en las primeras 2 parábolas. La parábola del sembrador, donde claramente nos habla de que el corazón del hombre es diferente en varias personas. Hay corazones más duros, hay corazones que no están preparados, hay gente que está muy pendiente de otras cosas. Por eso el evangelio muchas veces se pierde. Y podríamos decir que el mensaje de esta primer parábola, podríamos decir que el sembrador dice ahí quién es: Jesucristo, en la primer parábola. La semilla es la palabra de Dios y el campo es el corazón del hombre. En esta primer parábola muy claramente nos muestra que el sembrador es Jesús, la palabra, la semilla es la palabra de Dios y el corazón de los hombres, nosotros somos los campos, diferentes campos. Y cuando uno sale a evangelizar, hay diferentes campos. Hay personas que están preparadas, hay personas que no están preparadas, hay personas que son duras como una roca, hay personas que están dispuestas a aceptar el mensaje, pero luego, como no quieren compromiso, el mensaje se ahoga y termina también por no germinar la palabra de Dios. Pero es interesante, y a lo que te quiero llevar a la reflexión es a la segunda parábola, que voy a leer. Este pasaje lo quiero leer junto con vos. Y es la parábola del trigo y la cizaña. Dice, versículo 24 de Mateo 13. Les refirió otra parábola diciendo,
El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste tú buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿qué quieres, que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña también arranquéis el trigo. Dejad crecer el uno y el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos y quemadla. Luego, más adelante, Jesús tiene que explicarla, porque varias veces los discípulos eran muchas veces como nosotros. En este pasaje: Señor, no entendimos nada, Señor. ¿Qué quisiste decir? No entendimos la parábola. Y Jesús le dice, versículo 36. Entonces, es interesante, si uno ve la parábola del sembrador, tampoco habían entendido nada. Y Jesús medio los reta y le dice, pero, bueno, y ahora de nuevo, pero dice, despedida a la gente. Se ve que Jesús no los quiso avergonzar de nuevo y dejó que la gente se vaya y les dijo, entró en la casa y le dijeron, explícanos la parábola. Y ya les dio vergüenza preguntarle delante de la gente, Señor, explícanos la parábola, no la entendimos de nuevo. Y respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Bueno, y sigue el pasaje. A lo que voy es lo siguiente. Según vemos, en la primera parábola dijimos que el que siembra a Jesús, el campo es el corazón del hombre, ¿sí? Y la semilla es la palabra de Dios. Es interesante que en esta segunda parábola, ¿quién sigue siendo el sembrador? Jesús, muy bien. Que en la segunda parábola, ¿quién es la semilla? Muy bien, los hijos del reino, muy bien. Muchas veces la gente dice la palabra de Dios, no. Ahí está, ahí, acá, ya. Muy bien, les dieron la respuesta, ahí está, muy bien. Los hijos del reino y el campo es el mundo. Y hay algo interesante, ahí podemos pasar a la siguiente. Hay algo interesante que te quiero compartir. Hay algo que aprendí de este pasaje. En un primer momento, cuando tú y yo no conocíamos a Jesús, tú fuiste buena tierra, y porque fuiste buena tierra, la palabra de Dios fue sembrada en tu vida y viniste a ser un hijo de Dios, ¿verdad? Creciste como una buena espiga de trigo, como una plantita, ¿sí? Del Señor. Pero luego dice la palabra que dejamos de ser campo y pasamos a ser semilla, ¿sí? ¿Es lo que dice la palabra o no? Yo nunca había escuchado que yo soy semilla, ¿sí? Que nosotros somos la semilla, los hijos del reino. ¿Qué quiere decir esto? Hay tiempo para ser campo, pero hay tiempo para ser semilla. Muchas veces, queridos hermanos, el problema es que queremos seguir siendo campo siempre. Siempre queremos que Dios me dé, que Dios me dé, que Dios me dé, que Dios me dé, porque vengo a la iglesia para que Dios me dé. ¿Y para qué voy a venir si quiero que Dios me bendiga? Y está bien, Dios nos bendice, gloria a Dios. Pero nosotros como discípulos de Jesús, tiene que haber un momento en que nos haga clic y entendamos de que ya no estamos solo para recibir, sino que Dios nos llamó a su reino para dar a otros. Eso no quiere decir que vamos a dejar de recibir, pero en nuestra mente, en nuestro chip, tiene que estar pensando en que más tenemos que dar. La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Dice la palabra de Dios, que más bienaventurado es dar que recibir. Pero a veces parece que tenemos el chip invertido, que es mejor recibir, ¿no? Dicen que hay una broma que dice que es el proverbio de los boxeadores, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir, dice, ¿no? Bueno. Pero a veces nosotros al revés, queremos recibir y muchas veces no nos acordamos de dar. Pero hay algo de esto interesante, que luego de que pasamos de ser campo, tenemos que pasar a ser semilla. El campo ahora es el mundo. Antes el campo era mi corazón, era mi vida, la semilla fue sembrada. Pero ahora Dios me hace a mí semilla para que yo pueda ser sembrado en otro lugar.
Y lo interesante es que el sembrador es el que nos siembra como Él quiere. La siguiente. Para un mundo perdido, nosotros somos la semilla. Para un mundo perdido en Málaga, para familias perdidas que están aquí sin tener a Dios, mi hermano, vos sos la semilla. Vos sos la semilla. Dios te llamó a su reino, no solamente para poder estar contento con nuestra salvación. Y esto va para todos, va para mí, para los pastores también, para todos. Que no es lindo disfrutar de la salvación y gloria a Dios de que si un día tenemos que partir, sabemos que vamos a una eternidad con Cristo, gloria a Dios. Pero Dios nos llamó para algo más. Hay un pasaje hermoso también de la palabra que dice que Jesús llamó a los 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Ese es el doble llamado del discípulo. Jesús los llamó para que estuvieran con Él. ¿Por qué? Porque con Él iban a ser sanados, formados, empoderados, liberados, iban a aprender de Él, Él les iba a dar paz, todo. En Él iban a ser restaurados completamente, pero luego dice que Él no los llamó solo para estar con Él. Es decir, la finalidad del discípulo no es solo estar con Jesús, sino que dice que Él los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Sin lugar a dudas, siempre este fue el plan de Dios. Llamar a un pueblo santo con un propósito. Y en el Antiguo Testamento, lamentablemente, Israel no lo entendió. Que era un pueblo apartado para hacer luz a las naciones. Y por eso, para un mundo perdido, nosotros somos la semilla. Y tenemos que estar dispuestos a dejar el granero. Las semillas se guardan en graneros. Vinimos ahí de Galicia, tuvimos la oportunidad de ir a buscar a nuestra hija y vimos lo que son los hórreos, que eran como pequeños graneros de material al lado del mar. Y durante miles de años el hombre aprendió a guardar los granos en silos, en diferentes lugares para conservarlo de la humedad y evitar que se eche a perder. Pero ¿sabías que el grano, a pesar de eso, aunque esté en un silo, si es dejado ahí mucho tiempo, se echa a perder? Dicho sea de paso, en mi ciudad, en Bahía Blanca, de donde soy, hace muchísimos años explotó un silo, explotó. La ciudad de Bahía Blanca está a más de 25 kilómetros del puerto y desde la ciudad se escuchó la explosión. Así que imagínate la explosión. Eso se fermenta, genera gases y explota. Y nosotros somos la semilla. Los graneros muchas veces son nuestras iglesias. No están mal los templos. No hablo en contra de los templos, son necesarios. Pero no fuimos creados para estar en los templos solamente. El Señor nos llamó para ser sembrados en las personas, ser sembrados en familias. Estar donde hay necesidad. Porque el grano cuando está mucho tiempo en un lugar se fermenta. Necesitamos estar aquí, sí, pero también estar e influir donde tenemos que estar afuera. Es interesante que el sembrador no cambia en estas dos parábolas. Cambió, sí, la semilla y cambió el campo en la segunda, ¿no? Pero el sembrador sigue siendo Jesús. ¿Y sabés que si el sembrador es Jesús, el gran peligro, y después vamos a orar antes de terminar ahora, es que Él nos puede sembrar donde Él quiera? La semilla no puede decirle al sembrador, a mí mejor sembrame acá cerquita, siémbrame aquí porque me gusta estar cerca de mi familia, o siémbrame en este lado porque es más bonito, ¿no? La semilla no le puede decir al sembrador dónde quiere ser sembrada. El sembrador siembra donde Él quiere. Y si nosotros somos semilla, tenemos que estar dispuestos a decir, Señor, siémbrame donde tú quieras, Señor. No donde yo quiera, donde tú quieras. Y por último, quizá la pregunta para hacernos, quiero invitarte a cerrar a inclinar tu cabeza o cerrar tus ojos, como tú quieras. Pero a pensar en esto que hemos estado hablando. Y hacernos esta pregunta, ¿estamos dispuestos a dejarnos sembrar por Jesús, donde Él quiera? ¿Estamos dispuestos a decirle a Jesús, Jesús, Señor, hoy como semilla que tú me has hecho, Señor, me pongo en tus manos, sembrador,
para que tú me siembres donde tú quieras, Señor. Envíame donde tú quieras, Señor. No sé ni cómo lo harás, no entiendo si será aquí o en otro lugar. Quizás sea, me quieres sembrar en el hospital de Málaga para que vaya a orar por los enfermos, no lo sé. Quizás me quieres sembrar para que vaya a hablar a los niños de la calle o a las prostitutas. O quizás me quieras sembrar en otro pueblo, en otra ciudad, en otro país. No lo sabemos, Señor. Pero, Señor, que sea donde tú me quieras sembrar, pueda estar dispuesto a ser obediente, Señor. Que podamos cada uno de nosotros estar dispuesto a decirte, Señor, aquí estamos, úsanos, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos recordaste, Señor, de que sos nuestro Padre. Y como Padre querés que nosotros podamos compartirte con otros, Señor. Líbranos, Señor, de ser egoístas, de guardarnos a nuestro Dios solo para nosotros. Señor, perdóname cuando muchas veces me callo y no te doy a conocer a otros. Y de esa manera, Señor, me guardo a mi papá para mí. Señor, ayúdanos a ser hijos generosos. Ser hijos que puedan compartir a su papá con otros. Que podamos compartirte con quienes nos rodean, Señor. Que podamos compartirte en nuestro trabajo, en nuestro barrio. Señor, que no callemos y compartamos lo que tú nos has dado con otras personas. Señor, que podamos tomar una actitud de hacerte conocer y que tu nombre sea santificado, Señor, donde nos movemos. Señor, ayúdanos aún que donde vayamos podamos pedir que tu reino venga. Señor, ayúdanos a poder ser esforzados en la tarea, Señor, y evita, Señor, que podamos ser cómodos en orar fácil, Señor, que tú obres, pero no querer movernos de nuestro lugar. Señor, sácanos de nuestras zonas de comodidades que tenemos. Señor, llévanos aún a esos lugares oscuros, fríos. Esos lugares donde hay pecado. Esas ciudades de España que son tan duras. Y que desde allí podamos decir, Señor, venga a tu reino. Venga a tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser obedientes y hacer tu voluntad, Señor. A veces somos tan desobedientes, Señor. Y callamos, Señor. Que podamos ser como los discípulos que decían, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Que podamos entregar el pan, Señor, a aquellos que están hambrientos en este mundo. Perdónanos cuando nos guardamos el pan en nuestros bolsillos y no lo queremos compartir. Ayúdanos a compartir a Jesús, pan de vida. Ayúdanos a ser perdonadores, Señor, de otros y que otros vean que nuestra vida es fiel reflejo de tu carácter, Señor. Y, Señor, que como semillas podamos estar dispuestos, Señor, a ser sembrados donde tú quieras. Úsanos, Señor. Yo ruego por esta congregación. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la bendición de poder visitarles. Yo ruego, Señor, que tú bendigas cada hombre, cada mujer, cada niño. Bendice a los pastores, Señor. Que tu gracia, Señor, y tu bendición sea renovada sobre este lugar, Señor. Que tu presencia sea tan real en sus vidas que puedan ir a compartir de manera natural con las personas de tu amor y tu salvación. Y que podamos volver, Señor, como en los tiempos bíblicos, que el mensaje que se predicaba era perdón y arrepentimiento de pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar, Señor, a un mundo tan opuesto a ti, Señor. Un mundo que va tan en contra de los valores que vemos en la palabra. Ayúdanos, Señor, a amar a las personas, Señor. Ayúdanos a crear relaciones con personas que no son de la iglesia, Señor. Muchas veces vivimos en los círculos solo cristianos, pero hay que ganar al que no está aquí, Señor. Ayúdanos a poder llegar a esa gente y poder entregar un mensaje que transforme, Señor, que los libere de sus ataduras,
que los sane, Señor, espiritualmente, físicamente. Que sea un mensaje que pueda impactar, Señor, porque tu palabra dice que el Evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree. Y lo creemos, Señor. Toda la gloria, todo el honor, sean a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y termino con lo siguiente. Te dejo un desafío, mi hermano. Muchas veces en mi vida me he sorprendido por cosas que Dios ha hecho, y seguramente a ti te ha pasado también, encuentros divinos, digo yo, que el Señor nos da, con los cuales podemos compartir la palabra. Pero las cosas en la vida espiritual también no suceden porque sí. Tiene que haber intencionalidad, ¿sí? Si la Biblia dice, pedid y se os dará. Si pedimos, Dios nos va a dar, pero si no pedimos, y por ahí Dios no nos da porque no pedimos, ¿no? Él nos quiere dar. Y muchas veces tenemos que ser intencionales. Te desafío a que puedas cada día, cuando te levantes, orar a Dios y decirle, Señor, en este día, Señor, dame oportunidades para compartir el Evangelio con personas. Señor, poneme las personas delante, Señor. Y yo creo que te vas a sorprender de ver cómo Dios te da personas con las cuales poder compartir la palabra de Dios. Seguramente Dios podrá hacer grandes cosas a través de ustedes, pero tenemos que pedirle a Él, clamar cada día para que Él pueda seguir obrando. Que el Señor te bendiga, amada iglesia. Gracias, ha sido un privilegio. Y bueno, seguro nos vamos a volver a ver. Muchas gracias.